Estoy aquí en El Salvador y estoy tan feliz porque es un país que se parece tantísimo a Ruanda, de donde yo vengo, con tantas montañas. Es un país tan verde como aquí y estoy tan agradecida que me invitaron a venir aquí. Mi meta cuando hablo y cuando escribo, espero que las personas que han pasado por esto encontrarán un gozo en su corazón, van a encontrar el perdón y van a abandonar la amargura, porque cuando ha sido dañado y tiene este dolor, se vuelve 10 veces más. Y hablo con diferentes grupos, no necesariamente con personas que han pasado por guerras y que están oyendo la historia de una persona. Y he contado mi historia muchas veces y ayuda a los individuos a ver lo que pasan por sus familias, con sus amigos. Cuando comenzó el genocidio, era estudiante como muchos de ustedes. Eso me recuerda a mi época cuando yo tenía su edad y estaba en la universidad y estaba pensando, estaba en lo más alto del mundo, era joven, todo era precioso. Me fui a casa y yo era invencible. Y llegué para Semana Santa de vacaciones y supuestamente me iba a quedar una semana porque estaba en un internado y supuestamente iba a regresar una semana después. Y cuando llegué a casa, todo cambió en mi vida. Mi familia nunca había pasado por una tragedia, todo estaba bien. Habíamos vivido 2 guerras, en 1973, en 1979 con mi tribu, pero mi familia era una gente que no querían hablar de eso. Y a veces siento que agradezco que no hablábamos de eso y otras veces ojalá hubiera sabido, pero les agradezco que no enfatizaron esas cosas. Yo creo que nos querían proteger, que no nos sintiéramos diferentes de los otros, que somos odiados, que merecemos ser muertos, y eso hubiera despertado un espíritu en mí, por lo menos a ver la otra tribu de diferente forma. Siempre, cada vez que íbamos a casa, todos estábamos felices de las 2 tribus. Y repentinamente, una mañana, todo cambió. Era un miércoles. Mi hermano, que acababa de terminar su maestría, muy atlético, siempre pensando que todo estaba bien y que esto nunca iba a poder suceder, entró en mi cuarto y me dijo que el presidente del país había muerto. Entré en shock y salté y dije, Dios mío, nos van a matar. ¿Y por qué crees que nos van a matar?, me dijo mi hermano. Pero es esto que no habíamos querido aceptar para nosotros. Había radio durante un año antes del genocidio que decía como un día iban a matar a las personas de mi tribu, los Tutsis. Teníamos 2 tribus, Hutus y Tutsis, pero los reporteros actuaban como que estaban borrachos y hablaban en el radio y decían, dame ese escocés, y hablaban como que estaban borrachos y entonces así se permitían decir todas estas cosas malas. Algún día nos vamos a deshacer de esa tribu que no son realmente humanos, y la gente se reía porque decíamos, eso nunca va a suceder, pero la política, los políticos que estaban en ese tiempo estaban planeando un genocidio.
radio comenzó a reportar de los que habían sido asesinados. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pararon todas las actividades en el país, ningún trabajo, ningún banco, ninguna escuela, ningún transporte público. Todo fue cerrado en todo el país, todo bloqueado. Nadie estaba saliendo y comenzaron a matar a las personas una por una. En 12 días alrededor de mi familia teníamos como 10,000 personas y estaban tocando la puerta de mi padre para preguntar qué hacer. Y yo sé que ellos eran personas de Dios, éramos católicos, nos reuníamos siempre juntos ante la cruz a rezar por cada uno antes de los alimentos. En vez de la televisión, platicábamos 3, 4 horas oyendo lo que había sucedido a las otras personas durante el día, ese tipo de familia. Pero mi padre especialmente era alguien que siempre, y mi madre, siempre estaban pensando en los demás, en el pueblo, que no tenían dinero para ir a la escuela. ¿Quién estaba enfermo? ¿Quién estaba embarazada? ¿Quién necesitaba medicamentos? ¿Quién necesitaba una casa para que les ayudara todo el pueblo a construir una casa? Y nunca supe el impacto que tuvo sobre todo el pueblo y comenzó el genocidio y venían a preguntarle a mi papá qué hacer. Los padres traían a sus hijos cuando se portaban mal con sus papás para que mi papá les pegara. Y ahora que me pongo a pensar, ahora entiendo por qué. Entonces, mi papá les iba a dar una nalgada, pero les daba una lección. ¿Sabes lo que hiciste? Prométeme que nunca lo vas a hacer porque le puede hacer daño a todos. Tus padres están tan tristes por esto. Y pasaban por todas las lecciones y luego les pegaba y nunca volvería a suceder. Y me acuerdo de una vez con todas estas personas, me acercó mi padre y me dijo que me tenía que ir a esconder. Yo era la única niña, entonces todos me querían proteger. Yo no me quería ir. Yo dije, ¿y si me voy y algo les pasa a ellos? Pero insistió. Y me fui por obediencia. Y cuando me estaba separando, me dio un rosario rojo y blanco. Todavía tiene un lugar muy especial en mi corazón y todavía rezo el rosario 1 o 2 veces al día. Y es una oración que le da tanta paz a uno. Me dio ese rosario y ese fue el último regalo que me dio. Sabía que probablemente podía ser la última vez que nos viéramos, pero no lo quería aceptar. Es bien difícil el despedirse de alguien que uno ama. Y fui a donde este vecino, que era un pastor protestante, a donde me mandaron. Fui a donde él y le conté lo que sucedió. Era de la otra tribu. Cuando fui a donde este hombre, era como a 10 minutos de mi casa, y me metió en el baño de 1 metro por 1,5 metros. Pequeño, y me pareció que era demasiado pequeño para mí. Y trajo 5 mujeres más. Luego regresó y trajo 2 más. No sé de dónde los sacaba. Y eran personas que venían a su casa pidiendo que los protegiera. No las conocía. Y cuando uno pasa por dificultades, no se necesita conocer mucho, solamente saber que es un ser humano como yo. Y ríen por las mismas razones, lloran por las mismas razones, enfrentamos los mismos problemas. Nos sentamos ahí y no podíamos creer lo que nos estaba sucediendo. Este hombre nos dijo que no debíamos hablar entre nosotros, no debíamos platicar, no debíamos de hacer ningún ruido, ni siquiera dejar ir el agua, que teníamos que esperar que alguien dejara ir el agua en el otro baño. Ruanda es un país pobre, tal vez era la única casa que tenía 2 baños, y le agradezco a Dios por eso, porque había otro baño a la par. Y me acuerdo que esa semana era una locura y no podía entender por qué estoy aquí, cómo me puede estar sucediendo esto, si yo tengo mis padres, yo tenía mi cuarto y uno se ve a sí mismo, si no se puede perder esto, ¿y qué es lo que está sucediendo? Fue tan terrible y yo era tan impaciente, creía que si vivía un día más me iba a morir y estaba tomando más tiempo de lo que yo creía.
cuando nos traía la comida, en realidad eran los restos, las sobras de los niños o que sacaba de la basura, no porque nos quería dar basura, pero porque no podía decirle a nadie en su propia casa que estaba llevando a este cuarto. Entonces traía un plato para 8 y yo antes era bien melindrosa para comer. Y entonces tenía que sencillamente cerrar los ojos, la nariz y los oídos y sencillamente comer porque tenía mucha hambre. Y me acuerdo que le pregunté a este hombre y le dije, por favor, ponga algo, pónganos un radio para saber lo que está sucediendo. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Y puso como 13 radios alrededor en diferentes canales, muy amable, y no podía creer lo que oía en el radio. Los políticos sabía que nos odiaban, pero nunca lo habían dicho abiertamente, pero esta vez estaban llamando a las personas abiertamente, y este hombre especialmente era el padre de una compañera mía de clase, salió por la radio y dijo, hemos matado a estas cucarachas y estas culebras para minimizar la dignidad humana, hemos matado las cucarachas, vamos a los estadios, a las iglesias, ahora vamos a comenzar a buscar en cada casa para ver si todavía hay un tutsi escondido en esas casas. Y cuando vean a los niños, mátenlos. Un niño de una culebra es una culebra. Y también los viejos, no se les olviden, los viejos y los niños. Dije, y este hombre tiene un doctorado. Y esos son los que nos dieron clases. Son inteligentes. ¿A dónde está esa inteligencia que no le permite pensar? Y por supuesto, eso me devastó completamente, pero también me hizo darme cuenta que las personas que creemos, que conocemos, en realidad tenemos que encontrar nuestra fortaleza en nuestro corazón. Me sentí decepcionada, pero iban a los estadios, se iban por los estadios y tiraban cientos de granadas adentro del estadio y miles de personas sencillamente morían. Pasaban por iglesias y algunas solamente manejaban enfrente y mataban a todos los que estaban adentro. Y el peor dolor era estar ahí esperando que alguien viniera a encontrarnos. Y pensaba, ¿por qué tengo que estar aquí si soy un ser humano? Ni siquiera escogí ser tutsi, siquiera hubiera escogido ser tutsi. Pero así nací, ¿por qué alguien me va a querer matar? Estaba tan enojada y creía que tenía una buena razón para estar enojada. Y lo tenía en mi mente. Y si alguna vez salgo, voy a convertirme en soldada y voy a salir y voy a matarlos a todos. Porque cuando uno está enojado puede ser muy creativo. Se ponen a pensar en cosas que no se pueden lograr. Y yo pensaba en Arnold Schwarzenegger como Rambo y salía y mataba a todos. Y creía que podía ser así. Y entonces hasta comenzaba a sudar de la ira. Y eso sucedía una y otra vez, lo que podría hacer afuera, hasta el punto que me cansaba. Y decía, ay, ya no quiero pensar al respecto. Entonces, mi mente pasaba por temor y por ira. Nos van a encontrar y ¿qué va a suceder? Me van a violar, me van a abrir la cabeza, me van a cortar la nuca. Y entonces me cansaba. Y mis pensamientos eran puro veneno. Y me acuerdo cuando vinieron a buscar en el baño. Y fue el dolor, pero también fue el dolor que me llevó a otro nivel para saber lo que estaba dentro de mi corazón. Estaba tratando de ver por la ventana y habían 300, 400 personas que estaban entrando a esta casa. Una casa con 4 habitaciones, 300, 400 personas venían a buscar en cada cuarto para ver si había alguien. No les puedo ni contar el miedo que me dio cuando alguien viene a matarlo y está a 2 minutos de donde usted está. ¿Y cómo lo puedo decir? Se me secaba instantáneamente la boca y me paralizaba, como que algo me sacaba todo de mi cuerpo. Y me acuerdo que le lloraba y le gritaba a Dios, ayúdanos. Y esta voz me decía,
Olvídate de Dios, no existe, estás loca. Si te van a encontrar, ponte a pensar. Esa es la realidad. ¿Cómo vas a creer que 300 personas no van a encontrar una puerta en 4 habitaciones? Imposible. Y otra voz mucho más bonita, suave, que me decía, bueno, Dios es todopoderoso, puede hacer cosas, pídele que te ayude. Y si te ayuda, puede bloquearlos. Y me acuerdo que escogí, no porque una tenía sentido y la otra no, pero decidí creer en Dios, en esta voz, y le pedí a Dios que si estaba allí, que me ayudara, que solamente me diera una señal que estaba allí. Dios, que puedes oír mi voz en mi corazón, que mi fe pudo haberse destruido en un segundo. Y creo que me desmayé. Dios sabía que no podía pensar mucho más, y 5 horas después fue. Este hombre que nos estaba escondiendo, este pastor protestante, entró en el cuarto y teníamos tanto miedo, creímos que eran los asesinos. Y dijo, ay, disculpen, debí haber venido antes, soy yo. Sí, hubiera venido antes. Pero nos contó lo que sucedió. Fueron a cada cuarto, se subieron al techo, se metieron en el entretecho, revisaron debajo de las camas, abrieron valijas para ver si habían bebés escondidos en las valijas. Y el último lugar que iban a revisar era el baño. Llegaron al baño y este hombre estaba sudando porque sabía hasta aquí. Y si nos encontraban, solamente necesitaban saber que era un tú, si no había misericordia. Y antes de abrir, le dijo al hombre, ¿sabes qué? Ay, confiamos en ti. No hay forma como vas a esconder todas estas cucarachas. Y se fue. Entonces el hombre nos dijo, no sé a quién o cómo están rezando, qué están haciendo, pero síganlo haciendo. No entiendo por qué ni cómo no los encontraron. Para mí no fue un momento de risa porque sabía que no había terminado, pero fue como una luz que se encendió. Dios es real, escuchó mi oración, está escuchando, está aquí adentro de mi corazón, no está lejos. Y en ese momento me di cuenta, mis padres habían estado allí toda mi vida. No sabían quién era yo en ese momento, porque solamente lo pueden proteger hasta cierto punto, pero Dios, que sabe quién soy y está en todas partes, era como un momento cuando recuperé mi fe y me acuerdo que comencé a rezar cada segundo. Comencé a aprender inglés cuando estaba en el baño, porque cuando estaba en el baño comencé a pensar en mi futuro y dije, bueno, puedo ir a trabajar con las Naciones Unidas en otro país y voy a comenzar a estudiar inglés. Y sin hablar, solamente leyendo un libro y un diccionario francés-inglés, una palabra por otra. Y entonces la I, ¿qué significa? Yo. Yo. Y este libro me tomó un mes porque me estaba memorizando cada palabra y ahora cuando hablo en inglés siento que tal vez todo era un plan de Dios, comenzar ahí, pero les puedo decir, si no hubiera llegado a ese momento a donde vi a todos como hijos de Dios, no hubiera podido soltar esta amargura, nunca hubiera podido pensar en mi futuro. Estuvimos en ese baño 13 meses, de abril hasta julio, y creíamos que iba a ser una semana. Cuando salimos porque los que andaban matando habían huido del país y los que estaban tratando de rescatarnos, que eran los tutsis de nuestra tribu, eran refugiados y no tenían permiso de regresar, comenzaron a luchar y entrar a la fuerza para rescatar el país. Les tomó 13 meses el poder entrar al país. El mundo observaba, las Naciones Unidas estaban en Ruanda antes del genocidio
tenían 2.500 del ejército, pero cuando comenzó el genocidio se fueron. Desde el primer día, todos se fueron. Y el país se sintió tan decepcionado y los que estaban allí supuestamente para ayudar se habían ido. No estoy enojada con ellos, pero todavía oro en mi historia que ojalá llegue a todos esos líderes de esos países y ojalá puedan ver en el corazón de una persona del dolor que pueden causar y ojalá podamos cambiar para poder ayudar a todos los que necesitan ayuda hasta donde les permita su capacidad. La primera vez que salí me di cuenta que todos los que había dejado atrás habían sido muertos. Mi madre, mi padre, mis 2 hermanos, mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mis tías, mis amigas, mis compañeras de clase, mis amigos. En la universidad de 2.500 estudiantes mataron a 900. Fue un desastre. 1 millón de personas en el país casi del tamaño de El Salvador, de su país. 1 millón de personas fueron asesinadas. Por todas partes habían cadáveres y los perros andaban por todas partes comiéndose a la gente. Son cosas que uno solamente lee en las revelaciones. El fin del mundo o tal vez el principio del mundo. Y me ponía a pensar qué es lo que hace uno en este momento cuando todo se ha perdido. Mi casa estaba destruida. Todas las fotografías, no había nada que me recordara de mi pasado. Yo quería morirme. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué justicia? ¿Cómo se puede vivir con esto, con este quebrantamiento? Pero yo sentía que había una mano gentil. En mi estómago sentía que algo me decía, mantente, agárrame, agárrate de mí. No abandones el amor, no abandones el perdón. Pídeles lo que quieres. No puedes revertir el pasado, pero puedes ver lo que te trae el futuro y pídeme. Hay eternidad, hay cielo y luego hay vida aquí. Y me acuerdo que tomé una pluma para escribir lo que era la eternidad y por qué tenemos que aceptar este dolor. Pero igual lo hice. Pero quería comprender cómo puedo vivir feliz en esta tierra después de todo lo que sucedió. Y estaba arruinada hasta la eternidad. La eternidad es tan grande, es enorme. Y comparado con la vida en la tierra es tan pequeño. Y entonces me puse a pensar, bueno, aunque viva 100 años aquí, no es nada comparado con miles y millones de años. Y entonces puedo escoger cómo vivir esta vida, no importa lo que me suceda. Y puedo escoger vivirla como Dios me lo permita. Y sentí esa gracia que me estaba diciendo, no te preocupes, mi niña, sostente de mí, sostente de mí. Y me dejé llevar por las manos de Dios y me acuerdo que 3 semanas estuve en un campo de refugiados durmiendo en el suelo y estaba tan agradecida por cada cosa, cada cosa. Solamente poder ver el cielo, decía, gracias Jesús, que no lo había visto en 13 meses. Sentir la brisa sobre mi piel, decía, gracias, qué rico se siente, porque no lo había experimentado en 3 meses. En ese momento me di cuenta por cuánto podemos agradecer y cuánto nos quejamos en la vida cuando tenemos tanto por qué estar felices. Conocer al asesino de mi familia, realmente quería ver cómo sentía yo, que si de veras había perdonado o me estaba mintiendo a mí misma. Y conocí a este hombre y fui a la prisión y estaba en la oficina del jefe de la cárcel y el hombre que mató a mi familia salió al corredor y era un hombre tan bueno y guapo como muchos de ustedes. Siempre andaba en traje, limpio, tenía una familia linda, hijos de mi edad y nos visitábamos y repentinamente lo vi con el pelo largo, estaba sucio,
olía, estaba en una pésima situación y salió del corredor y me vio y creía que no lo podía voltear a ver y comencé a llorar, rompí en lágrimas de compasión por él y me sentí en shock. No lo había planeado que me iba a hacer sentir triste, pero me tomó por sorpresa y sentía en mi corazón, ¿cómo se puede hacer él a sí mismo esto? ¿Cómo puede escoger esta vida matando y odiando y terminar aquí? Realmente lo que estaba pensando cuando estaba meditando en el baño, no hay forma como él pudo haber concebido que esto le iba a suceder a él. Fue cegado por lo que estaba haciendo, por el odio, pero no podía pensar que iba a terminar ahí y podía ver que estaba muy lejos de la verdad. Y cuando estuve ahí, me acerqué y le dije que lo perdonaba. Y cuando le dije, mi corazón me dolía. Realmente quería saber lo que había en mi mente y en mi corazón. Y era que encuentre la verdad dentro de sí, que sepa lo que ha hecho. Y no soy yo que está enojada con él. Y no dijo una palabra, solamente le dije, te perdono. Y supe que mi corazón podía hablar con él. Y bajó sus ojos y no me pudo ver. Y estaba llorando. Y el jefe de la cárcel había perdido a su esposa y sus 5 hijos. Y estaba como loco y me dijo, ¿cómo te atreves a perdonarlo? ¿Qué estás haciendo? Y dije, ay, quizá me equivoqué, perdón, pero yo sentí que era lo único que le podía dar. No sé, eso es lo que sentí. Estaba completamente perdida, no sabía qué era lo bueno, lo malo. Pero en ese momento yo sencillamente seguí mis sentimientos y dije, siento mucho si te hice algo malo. ¿No querías a tus padres? ¿No querías a tu tribu? ¿Cómo puedes puedes decirle que lo perdonas? Y le dijo que se fuera y le dije, es lo único que le podía ofrecer. Y me fui 1 año después. Y así es como puedo compartir mi historia. Este hombre vino a buscarme en las Naciones Unidas y me pidió que nos fuéramos a tomar una taza de café. El mismo jefe de la cárcel que había perdido su familia. Y me dijo, quiero agradecerte. ¿Por qué? Yo sé que estás enojado conmigo. Si soy un tutsi que perdonó, solamente soy una. Discúlpame si me equivoqué. Y estaba tratando de explicar. Y me dijo, no, no pidas disculpas. Cuando te fuiste, no pude dejar de pensar en eso. Y fue la primera vez que pensé sobre perdonar. No sabía que siquiera era posible pensar así. Y me dijo, abandoné toda la ira que tenía ahí. En vez de golpear a todos los prisioneros, lo que hacía todos los días, y los golpeaba y este odio volvía a crecer. Quién sabe si mató a alguien, pero él creía que eso lo liberaba de su dolor, pero estaba otra vez en la prisión, una y otra vez. Y dijo, después que tú te fuiste, encontré la fortaleza para poderles enseñar a ser buenas personas y preguntarles qué les había pasado, por qué se convirtieron en asesinos. Pero era muchísimo más amable. No estaba ya allí para acusarlos y hacerlos sufrir por lo que habían hecho. Era más que quería que encontraran que por qué habían llegado hasta allí. Y dijo, entonces pude comenzar a pensar en mi vida, en mi futuro. Y dijo, y ahora puedo pensar en tal vez volverme a casar y tener más hijos. Y dijo, nunca se le hubiera ocurrido si no hubiera logrado llegar a ese momento en el que sintió paz en su corazón y soltó todo. Bueno, voy a buscar un trabajo y la gente se reía de mí. La gente estaba vestida tan elegante y yo tenía solamente un juego de ropa y lo lavaba todas las noches y me lo volvía a poner y fui a buscar ese trabajo. Y por supuesto me voltearon a ver, no tenemos trabajo, y me regresé a casa. ¿Y saben qué? Cuando ustedes le piden ayuda a Dios, siempre hay que mantener la amabilidad en el corazón. Y me acuerdo que mi desafío en ese momento era bendecir a aquellos que me dicen, no tenemos trabajo.
aunque no me hubieran dado una oportunidad de siquiera solicitar ese trabajo. Dios te bendiga. Me fui a casa y regresaba al día siguiente. Y gracias a Dios, al día siguiente era otra persona en la puerta. Y logré, y llegué a esa oficina 8 veces porque no tenía dinero para ir a otro lugar a buscar trabajo. Y me dije, si tengo un alma en el corazón, puedo ir. Soy hija de Dios. Si Él quiere que encuentre un trabajo, lo voy a encontrar. No importa cómo me vea. Y no me van a decir, usted se ve fea y toda esta gente en traje. Y decía, no, Dios sabe, tengo que encontrar un trabajo, si no, ¿cómo voy a vivir? La última vez me acuerdo que entré en el edificio y estaba en el 3er piso. Y fui por la puerta y entonces encontré a alguien amable y me abrió la puerta y me dijo a dónde ir a buscar un trabajo. Y le decía a Dios, no voy a regresar aquí si no encuentro trabajo. Entonces supuestamente no voy a encontrar un trabajo y me voy a ir a la casa, tal vez en alguna otra parte, que se haga tu voluntad, pero no regreso. Y esta última vez me tomó y esta persona me dejó entrar y estaba en el 3er piso donde estaba el jefe de personal y este hombre salió y me dijo que no tenían un trabajo. Y bajé llorando porque creí que tenía una buena oportunidad. Y entonces dije, bueno, tal vez me equivoqué. Y cuando iba bajando, encontré a este hombre que venía corriendo con papeles en las manos y después estaba llamándome, pare, pare, pare. Y volteé a ver, ay Dios mío, ¿quién es él? Me va a ver llorando, ojalá no me pare, y ojalá que no sea conmigo. Y hasta pensé en mentirle porque estaba llorando, porque no quería que él se diera cuenta que estaba llorando, porque me habían dicho que no tenían trabajo para mí. Y le voy a decir que me había picado un mosquito en el ojo. Pero algo me dijo, di la verdad, sé siempre tú misma, no mientas. Acuérdate, Dios observa. Y dije, ok, voy a decir la verdad si me lo preguntan. Y me preguntó, ¿qué buscas? Dije, busco trabajo. Y luego dijo, ¿y qué te dijeron? Ni siquiera dijo hola o quién eres. Y le dije, me dijeron que no hay trabajo. Y luego él tomó un papel de su libro, me escribió su nombre, su título, el número de su cuarto, su correo electrónico, su teléfono. Muéstralo en la puerta mañana y te van a dejar entrar. Y yo dije, bueno, ¿es un ángel de Dios o qué? ¿Quién es él? Estoy rezando por un trabajo, pero no de esta forma. Y cuando fui a la casa, regresé a las 10 de la mañana y estaba ahí. Realmente me dejaron entrar cuando mostré ese papel. Y adivinen quién era ese hombre. Y se los comparto, nada especial. Pero cuando uno ora, cuando uno lo necesita, no importa cuán malas estén las cosas, solamente Él los va a ver y va a llegar de una forma que nunca se imaginarán. Este hombre era el vocero de las Naciones Unidas en Ruanda, Congo y Burundi. Era más que un presidente en aquel entonces. Y me acuerdo que a alguien le mostré este papel y dijeron, ¿y cómo lo conociste? Le conté lo mismo que les estoy contando. Y dice, mentira. Este hombre siempre tiene guardaespaldas. No hay forma que te lo puedas encontrar por casualidad. Dime la verdad. Pero esa es la verdad. Así lo conocí. Igual fui a su oficina y el hombre era una persona tan buena y me recibió y habló conmigo y me dijo, vino una señora a mi cuarto y me tomó de la parte de atrás y está llorando. Y dije, ¿qué le está pasando a toda esta gente? Y me da otro nombre, Pascaline, Pascaline. Y el hombre se levantó y dice, ¿ve lo que me sucedió? Pascaline era una amiga de ellos que acababa de morir en el genocidio. Entonces nos veíamos por atrás iguales y entonces él creyó que tal vez era Pascaline y que todavía estaba viva. Y cuando la vi que estaba llorando y no sabía qué decirle, la confundí con una persona muerta. Y entonces le pregunté qué era lo que buscaba. Y aquí está. Y me preguntaron,
que era lo que había vivido durante el genocidio. Yo les conté y dijo el hombre, no quiero darte dinero, pero te voy a encontrar un trabajo. Y le dije, es todo lo que necesito. Y me llevó a donde la secretaria y en un mes encontré un trabajo. Y fue una señal que no importa cuán mal estén las cosas, hay que rezarle a aquel que ama, el Todopoderoso. Cuando estaba publicando, quería hablar con alguien, pero no sé con quiénes, tal vez con 10. Pensé y muchos amigos me decían, ¿por qué no lo escribes y nos das un libro? Así nos das esta inspiración. Así podemos ver cómo manejar nuestra situación. Ok, voy a tratar. Y entonces un día me senté en mi computadora y comencé a escribir. Y después no pude parar. Fue como una obsesión. Escribía y escribía. Y me tomó 3 semanas el primer borrador, día y noche, escribiendo. Después de 3 semanas sentí como, ay, otro dolor que me había quitado de los hombros. Y vi en la computadora y dije, ¿y esto qué es? ¿Qué voy a hacer con esto? Pero comencé a soñar con un libro. Todo lo que quería era ver un libro en Amazon, pero no sabía cómo llevarlo desde la computadora para allá. No conocía autores que me podía contar cómo se hacía para publicar libros. Pero dije, bueno, me acuerdo del rosario. Si le rozamos a Dios, todo es posible. Así nos dice en la Biblia. Y voy a tratar. Y voy a volver a perdonar y perdonar, pero Dios, ayúdame porque realmente quiero publicar mi libro y aquí lo tengo en la mano. Y oraba y oraba. Y me acuerdo, el segundo borrador me tomó 13 meses. Y rezaba mucho el rosario estos 3 meses. Y estaba pensando y tratando de ayudar a los que necesitaban ayuda. Y 3 días después que terminé de escribir el libro, el segundo borrador, fui a un taller, algo parecido a esto. Y salí y me acuerdo que había una gran cola. Y que las personas venían de todas partes y se unían para ir a saludar a alguien que estaba al final de la cola. Y entonces me dio curiosidad, ignorancia tal vez, solamente quería ver qué era lo que buscaban. Y era una cola bien larga y quería ver qué era lo que estaba al final. Así que me puse en la cola. Cuando quedaban como 10 personas, eran como 300, y cuando ya solo quedaban como 10, me di cuenta que todos tenían un libro. Iban a donde este hombre a pedirles que les pusiera el autógrafo en el libro. Y dije, ¿y ahora qué le voy a decir? Yo no sé quién es, qué es lo que escribe. Mejor me voy huyendo. Y entonces algo que me decía, ya esperaste bastante, quédate ahí, compra el libro, $25. Tomé el libro solamente para verme como todos los demás. Llegué ante él y estaba esperando que no me iba a hacer preguntas de por qué había comprado ese libro, y se lo di. Y cómo Dios a veces nos da lo que necesitamos y ni pensé, solo se le di y que él escriba lo que quiera. Y le di mi libro a este hombre y lo abrió y lo firmó y me lo devolvió y me dice, ¿qué tal estás? Y le dije, estoy bien. Y solamente de esas palabras él me dijo, ¿de dónde viene ese acento? Y dije, yo no tengo acento. Y le dije que venía de Ruanda. Se le abrieron los ojos y ¿sabe lo que pasó allí? ¿Me estás preguntando a mí? ¿De todas las personas en el mundo? Sí, algo allí por ahí. ¿Estabas allí? ¿Estabas aquí? Y le dije, estaba allá, pero todo está bien ahora. Yo me quería ir. Y me jaló y me dijo, contame, ¿a dónde están tus padres? ¿A dónde están tus hermanos? Y le conté un poco de lo que había sucedido. Y ya tenía todo un círculo alrededor nuestro. Y me dijo, ¿qué te hace sonreír después de todo lo que has vivido? Y le dije, bueno, es Dios. No es el final de todo, siempre hay vida después de esta. Y me dijo, ¿alguna vez has pensado en escribir un libro?
3 días después de que lo acababa de terminar y no podía decirle así, aquí está, lo estoy escribiendo. Le dije, sí, he pensado al respecto. En realidad sí, comencé uno. Tal vez hubiera creído que tenía un plan. Sí, pensé en eso. Y antes de terminar me dijo el hombre, cuando termines de escribir tu libro, te prometo que lo voy a publicar. Le dije, ¿qué? ¿Otro ángel? Esto es por lo que estoy orando. He estado luchando y pensando cómo iba a suceder y alguien me lo ofrece. Y por cierto, ¿quién es él? ¿Y cómo lo puede decir? ¿Y qué es lo que sabe sobre publicar? E inmediatamente me fui a la casa y lo googleé, gracias a Dios por Google. Y este hombre había escrito más de 40 libros. Era un editor y había escrito tantos libros y se llama Wayne Dyer. Ha escrito muchos libros y naturalmente inmediatamente lo llamé y su hija, que más o menos tenía mi edad, y le conté a su esposa, dile a tu padre que estoy lista y ya terminé el libro y solamente quería ver si me recordaba. Le voy a mandar el libro cuando lo termine. Y al día siguiente me llamó y me dijo, ¿por qué te tomaste tanto tiempo? Estaba hablando en serio, quiero ayudarte, quiero ver. Me había tomado 2 semanas. ¿Qué es lo que te hace una persona? ¿Qué es lo que te hace sonreír? No había oído nada de perdón. Si tú puedes explicar cómo puedes pararte después de todo lo que has visto y puedes sonreír, quiero ver ese libro. 8 meses después, o mejor dicho, después de 8 meses, publiqué mi libro, me presentó a su editor, su publicista, y salió mi libro el miércoles de ceniza, el 1 de marzo. Yo realmente hice ayuno 6 meses. Yo creo que no rezo lo suficiente, no oro lo suficiente, pero sé y conozco el poder de la oración.